La decisión de Banxico pone en jaque mate a la economía mexicana. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy les voy a platicar acerca de la decisión que acaba de tomar Banxico y de todas las implicaciones negativas que tendrá en los próximos meses. Comencemos. Bueno, ¿cuál fue la decisión polémica que tomó? Desde mi punto de vista fue mantener las tasas de interés al nivel del 11.25%. Haciendo un resumen rápido, hay que recordar que las tasas de interés podríamos resumirlas como la tasa de interés que cobra el Banco de México a los otros bancos. ¿Para qué sirve esta tasa? O cómo funciona, en palabras muy sencillas, insisto, si subimos la tasa de interés vamos a poder frenar la economía y por ende bajar la inflación, mientras que si bajamos las tasas de interés vamos a fomentar el crecimiento económico, pero muy probablemente junto con ese crecimiento económico hay un poco de inflación. La primera relación que tenemos que entender es que la inflación está conectada o va de mano en mano a la actividad económica, porque los precios no pueden subir si estamos en una recesión y los precios normalmente no bajan si estamos en un boom económico, porque todos tienen dinero para gastar, ¿no? Entonces, este es un resumen rápido. Los que ya han visto o ya llevan tiempo en el canal, les he explicado en varios videos más o menos cómo funciona esto. Ahora, lo importante es que Banxico mantiene las tasas de interés cuando en mi opinión era crucial que el día de hoy recortaran las tasas como lo hizo el Banco de Brasil. Para poner un poco de contexto, el Banco de Brasil tomó una estancia similar a la de Banxico, en donde subieron las tasas de interés de manera más rápida y mucho antes que el Banco Central de Estados Unidos. Mismo caso que Banxico. Sin embargo, el Banco de Brasil en su reunión de la semana pasada decidió recortar las tasas de interés 1.5%. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la inflación ya estaba bajando, se encontraba en un 4% aproximadamente, caso muy similar al de México, ¿no? Entonces, la situación es que realmente ambos países, sus economías son bastante parecidas, tomaron las mismas decisiones hasta el día de hoy, donde difieren las decisiones y claramente solo uno puede estar correcto. En mi opinión, el Banco Central de Brasil. Al ver yo toda esta noticia, la verdad me agarró un poco de sorpresa porque yo esperaba que hubiese un recorte de tasas al menos de 0.25%, porque veo estas tasas, como he platicado en videos anteriores, completamente insostenibles, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a leer un poco de qué justificación están dando para mantener las tasas. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Banco de México en su comunicado. Se los voy a leer. En México, desde la decisión de política monetaria previa, las tasas de interés de valores gubernamentales habían tenido movimientos acotados en todos sus plazos y el tipo de cambio exhibido una apreciación. No obstante, ante un mayor riesgo global, en los últimos días las tasas de interés de mayor plazo y el tipo de cambio presentaron cierto ajuste al alza. La actividad económica ha mostrado resiliencia y un crecimiento mayor al previsto. El mercado laboral continúa con fortaleza, el balance de riesgos se encuentra equilibrado, ¿no? Entonces aquí varias cosas importantes que hay que entender. Lo primero que están diciendo, que para mí es una estupidez completamente, es están diciendo, ok, estaba pasando justo lo que quería que pase, pero como en los últimos días, que van a ser básicamente los últimos 3 días, hubo un cambio de las tasas de interés de mayor plazo y el tipo de cambio del dólar subió, es decir, se depreció el peso. Ah, no, pues ya todo lo que había pasado en el mes vale Meisters. Lo que importa es que en estos 3 días pasó esto, ¿no? Que es una estupidez porque hay hay otras consecuencias, otras causas, mejor dicho, que generaron esta subida momentánea al tipo de cambio. Pero bueno, además de esto, la actividad económica se ha mostrado resiliente y con mayor crecimiento. Esto es correcto. La economía mexicana está bastante fuerte por fin, gracias a temas del nearshoring. Pero esto, la economía no lo puedes tomar como un indicador leading, porque hay que recordar que la economía, o sea, una vez que ya estés en recesión ya es demasiado tarde, ¿no? La economía va a tardar en demostrar los efectos que están, es la consecuencia, no lo puedes tomar como la causa. Entonces acá tenemos otro error, el mercado laboral, mismo caso, va mano en mano la economía y el balance de riesgos para el crecimiento se encuentra equilibrado, en mi opinión, no. Entonces, vamos a ver qué pasó con el tipo de cambio, ¿no? Si vemos el tipo de cambio desde el último periodo en que tomaron su decisión de mantenerlo, básicamente se depreció inclusive, ¿no? 1.3%. No se movió mucho, pero hubo una depreciación del dólar ante el peso de 1.3%. Ahora, si nosotros vemos a qué se refieren ellos, esta pequeña subida que observan acá, esta miniatura, bueno, eso es lo que están
Eso es lo que están diciendo, ¿no? Como subió esto, pues ya, no, tenemos que mantener las tasas de interés. O sea, algo completamente ilógico y estúpido, al menos de la manera en que lo están especificando. Eso es lo que dan a entender. Ahora, hay que entender que la economía no es un factor aún, ¿no? Y esto ya lo habíamos platicado, la economía en México ha crecido en los 6 meses un 1.9%. Si sigue a este ritmo, estaríamos hablando de una expansión de un 3.8%, un 4% anual, que sería bastante alto. Perdón, es el 1.8%. No, les estaba mostrando la inflación. Entonces sería el 3.6, entre un 3.6 y 4%, que es una expansión bastante buena, sobre todo tomando en cuenta que la de Estados Unidos apenas ha crecido un 1.1%. Sin embargo, hay varios efectos que van a causar a mantener las tasas de interés y los vamos a platicar más adelante. Pero antes de eso, quiero tocar un punto bastante importante. Yo sé que puede ser un poco controversial, pero tenemos que tocar, ¿no? Y la realidad es, la persona que está ahorita como presidenta de Banjico es la mejor opción para el puesto o es nepotismo del gobierno, ¿no? Y yo creo que es muy importante aclarar esto. Hay que recordar que, en mi opinión, el nepotismo gubernamental ha existido básicamente desde que tengo memoria, al menos en México, ¿no? Obviamente en ciertos puestos sí, en ciertos puestos a lo mejor se busca algo más estratégico y hay mm, más que nada excepciones, ¿no? Pero tradicionalmente sí existe nepotismo y yo creo que eso cualquier mexicano no lo puede negar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos personas? La persona actual que está como presidenta se llama Victoria Rodríguez Ceja, ¿no? Básicamente, su trayectoria para ver un poco qué es lo que ha hecho, ¿no? Inicia su carrera en la Secretaría de Finanzas como subdirectora de seguimiento de la deuda pública, bla, 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 luego directora de deuda, luego el sistema, nuevamente la secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, fue directora general de ingresos, bla, bla, bla. Originalmente iba a ser nombrado, no sé qué. Bueno, si vemos, tiene trayectoria completamente gubernamental, lo cual no es necesariamente malo, pero básicamente, en resumidas cuentas, estuvo, si lo vemos acá, inició su carrera como servidora pública en 2001 dentro del gobierno durante, casualmente, la jefatura de el actual presidente. Digo, cualquier coincidencia es mera coincidencia, me imagino, ¿no? Pero bueno, luego se desempeñó como subsecretaria de egresos dentro de la Secretaría de Finanzas del Distrito, mismo cargo, pero a nivel de Secretaría de Hacienda Público, etcétera, y luego terminó siendo presidente de Banjico X, ¿no? Entonces tenemos una trayectoria bastante normalita, bastante mala, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, porque es muy importante comparar quién era el anterior a esta señora, pues sí, presidente Banjico. Y vamos a ver la diferencia, ¿no? Vamos a ver por acá su trayectoria académica. Ok, realizó sus estudios en el ITAM, obteniendo el grado de licenciatura en Economía con mención honorífica y recibiendo un premio. Ok, vamos bien. Luego, en 1995, obtuvo la maestría de Administración Pública y Privada de la Escuela de Yale, ¿no? O sea, que ya estamos hablando de otro nivel, especializándose en Ingeniería Financiera y Evaluación de Instrumentos Derivados. Ha impartido cátedras de opciones y futuros en la maestría de Administración y Finanzas de la ITAM y autor de diversas publicaciones por Banjico, ¿no? Entonces por ahí vamos bastante bien y estamos empezando a ver la diferencia. Esta señora, si no recuerdo, vamos a ver dónde dice dónde estudió, porque sí, ok, fue licenciada de Economía en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y posee estudios de maestría de Economía en el Colegio de México, que no es malo, pero si comparamos con este señor ya vemos bastantes diferencias. Sin embargo, eso no es todo lo que me interesa. Vamos a ver ahora su trayectoria profesional, ¿no? Él inicia su carrera en el mismo Banco de México, donde trabaja 16 años como analista en sugerencia de estudios del mercado de valores, economista en la sugerencia de análisis del sistema financiero, sugerente de análisis, etcétera, ¿no? Varios puestos. Después fue nombrado como vocal del Fondo Nacional de Pensiones, bla, bla, bla. Después de esto, cargo titular de la Unidad de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fue responsable en financiamiento interno y externo del gobierno. Luego, en noviembre, ocupa la Dirección General del Banco Nacional de Comercio Exterior, en donde laboró hasta diciembre con su operación administración BRA. Y luego se vuelve, obviamente, el presidente del Banco de México. Ahora, a pesar de eso, también ha tenido un montón de premios. Vemos cómo fue seleccionado como gobernador del año en la Banca Central por su liderazgo en el año 2020. En 2019 le otorgó el reconocimiento como banquero central del año para América Latina. Luego también fue recibido el reconocimiento como banquero central del año por Latin Finance, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viendo perfiles, si lo quieres ver, no perfiles, pero trayectorias completamente diferentes, ¿no? Estamos viendo por un lado a esta señora que ha tenido puestos
relativamente buenos, pero no al nivel o no al reconocimiento académico e intelectual que tenía el antiguo presidente Banco de México. ¿Y por qué hago esta declaración? ¿No? Normalmente no me gusta meterme en temas gubernamentales porque sé que la gente es muy fanática, lo cual se me hace una estupidez que exista gente fanática de partidos políticos, pero bueno, así es la gente. El punto es que el detalle acá es que hay mucha diferencia, ¿no? Estamos viendo, y yo siento que el personal actual de Banjico no cuenta con la capacidad necesaria para entender el funcionamiento tan complejo de los mercados financieros, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque la realidad es que una decisión que tome el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Japón, tiene repercusiones en la decisión que debería tomar el Banco de México. Ya todo el sistema financiero está conectado, ¿no? Entonces, en mi opinión, siento que falta esa expertise leyendo la verdad, lo que dicen o la justificación que tomaron para mantener las tasas se me hace completamente ridícula, por no decir estúpida, con todo respeto. Y la verdad es que se me hace una decisión completamente errónea y que va a traer consecuencias muy negativas a la economía de México, ¿no? Específicamente, ¿cuál creo que yo van a ser las implicaciones más directas o cuáles son las implicaciones? Primer punto que hay que aclarar, ¿no? No es lo mismo tener esa tasa de 11.25% cuando hay un 7% de inflación que tenerla cuando hay una inflación del 5%. ¿A qué quiero llegar con esto? Hay que recordar que lo que importa en el mercado es la tasa real, no la tasa nominal. Entonces hay que restarle la inflación y esa es nuestra tasa real, por así decirlo, de interés, ¿no? Entonces, obviamente, al mantener la tasa y la inflación seguir bajando, estamos aumentando la tasa real y metiendo más presión a la economía, inclusive de la que es necesaria, ¿no? Y ese es el segundo punto, estamos metiendo presión innecesaria completamente a la actividad económica del país, pero también a las finanzas públicas y al consumidor. ¿Por qué a las finanzas públicas? Porque hemos estudiado los reportes de resultados del gobierno mexicano y la realidad es que el gobierno mes a mes cada vez pierde más dinero y gran parte de la pérdida que está teniendo es por el alto nivel de los intereses. Al mantener las tasas tan altas, el gobierno mexicano se ve obligado a seguir generando más deuda con niveles más altos de interés, lo cual obviamente genera un mayor pago de interés y a su vez genera mayores pérdidas que a su vez generan mayor necesidad de deuda y hacemos un ciclo negativo bastante vicioso, bastante importante, ¿no? Entonces también eso hay que aclararlo. Además de esto, metes presión al consumidor porque las tasas de las tarjetas de crédito, que de por sí son bastante elevadas, las tasas de las hipotecas, las tasas de los préstamos, etcétera, para empresas empiezan a subir y es lógico. Yo como banco no puedo mantener el mismo o la misma tasa de interés si me está cobrando Banjico un 11.25, así me está cobrando 5%, ¿no? Por poner un ejemplo más claro. Ahora, ¿en qué va a desembocar esto? En una recesión más dolorosa de lo que es necesario. ¿Por qué digo yo esto? No hubiera sido no hubiera representado ninguna problemática recortar las tasas, aunque sea un punto 25%, para aliviar un poco la presión económica. La realidad es que todos los indicadores nos llevan a creer que la posibilidad de una recesión económica a nivel global finales de 2023, principios de 2024, es casi un hecho. Obviamente en la economía no existe nada garantizado y los factores pueden cambiar del día a la mañana, ¿no? Existen bastantes factores que lo pueden generar, pero como van las cosas, la cosa no pinta nada bien para finales de este año, específicamente la economía de Estados Unidos, y sabemos que si cae Estados Unidos, caemos nosotros con ellos, porque son nuestro principal socio, ¿no? Entonces, socio comercial, y China, que también es importante, está teniendo bastantes problemáticas por sí misma, ¿no? Donde está teniendo crecimientos económicos muy por debajo de lo que está acostumbrado, e inclusive está teniendo deflación, que es un problema mucho más grave que luego vamos a platicar, ¿no? Entonces, además de esto, nos lleva a la pregunta, ¿será necesaria mayor impresión de dinero para cubrir las pérdidas del gobierno? Y la realidad es que si nos vamos a esta tabla, nos damos cuenta que el money supply o el dinero que hay en circulación, específicamente este año en Estados Unidos, se ha reducido un 2.6%, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque se imprimió un montón de dinero a raíz de la pandemia. Mismo caso en México, que se imprimió igual un montón de dinero, a lo mejor no en la misma medida o magnitud, pero vemos una diferencia importante donde el money supply en México está aumentando un 1.8%, lo cual es bastante sorpresivo, diría yo. Ahora, hay que aclarar que normalmente tú puedes aumentar tu impresión de dinero o tu dinero en circulación, perdón, al mismo nivel que estás aumentando
tu economía sin crear inflación adicional. En palabras sencillas, México está creciendo su money supply 1.8%, su GDP creció 1.8%, por ende están imprimiendo lo necesario para no crear más inflación. Entonces, es el lado positivo, pero me lleva a creer que es muy posible que veamos que la money supply aumente en los próximos meses por los temas que ya platicamos y esto pudiese generar, irónicamente, más inflación a finales del año, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Esto, obviamente, si se sale de control, pudiese generar una devaluación de la moneda. A ver, este es un caso muy exagerado que estoy poniendo, sería como que el peor escenario. Puede suceder, sí, definitivamente, pero tienen que pasar mil y un cosas antes de que suceda esto, ¿no? Obviamente no estamos yendo por buen camino, pero tampoco estamos como para decir, mañana se va a devaluar la moneda como en Argentina. No, no hemos llegado a esos niveles, ni mucho menos, ni estamos cerca de eso, pero estamos yendo por un camino bastante similar, ¿no? Que pues empieza a llevar o a conllevar ciertas dudas con respecto a las acciones que se están tomando. Y finalmente, lado positivo, pues va a haber un tipo de cambio fuerte, específicamente una apreciación del peso contra el dólar, suponiendo que las cosas se mantengan igual. Y la duda es a quién beneficia realmente esto, ¿no? Porque todos dicen, sí, está buenísimo el superpeso, no sé qué, pero ¿cómo te ha beneficiado en tu vida tradicional? Explícame. Al menos de que estés viajando por el mundo, la realidad es que no has visto un beneficio tangible en el tipo de cambio. Las cosas siguen estando más caras que nunca, no estamos viendo una deflación ni cerca de eso, y la realidad es que lo puedes ver como un indicador económico positivo, pero hasta allá, ¿no? A ti, personalmente, en tu vida diaria, muy probablemente, si no viajas por el mundo, no te está beneficiando. Y de hecho, si trabajas para una empresa en Estados Unidos y recibes sueldos en dólares, al contrario, te está perjudicando. Pero bueno, esto por el vídeo de hoy. Dimos un poquito más al análisis de todo lo que está sucediendo, del error que en mi opinión está cometiendo Banxico. Ya habíamos platicado en videos anteriores y creo que las personas que están, porque no solo la presidenta, obviamente es todo un comité, las personas que están en Banxico a lo mejor no son las mejor preparadas, ¿no? No quiero decir que no son, que no están, que no tienen las capacidades para el puesto, pero a lo mejor hay 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas que tienen mejores credenciales y más experiencia en este rubro que es tan difícil de entender, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que sea algo fácil, ¿no? La actividad económica, la economía en general es súper compleja de entender porque hay mil y un variables, desde factores psicológicos hasta factores de política monetaria, ¿no? Entonces no es algo fácil de manejar, ni mucho menos, pero la realidad es que parece ser que no están dando pues la talla las personas que están actualmente desde mi punto de vista. Obviamente lo vamos a ver en 6 meses a un año si vemos que hay una super recesión económica, pues bueno, podríamos decir que no tomaron las mejores decisiones, a lo mejor todo sale bien, no hay recesión, el tipo de cambio sigue fuerte y la economía fuerte, pues bueno, también sería importante reconocer que pues pudo haber sido un buen trabajo, pero eso solo vamos a poder criticar o vamos a poder ver el resultado, por así decirlo, en un periodo mínimo de un año. Esto por el video de hoy, nos vemos en el próximo.